audio que comienza en la página 17 de nuestro material. El propósito de devoción es el número 3. El propósito de devoción. Este es el propósito de intensificar en los creyentes el sentimiento de amorosa devoción para con Dios, así como de guiarles en la expresión apropiada de la adoración que Dios merece. Los sermones que se proponen este objeto son clasificados como sermones de devoción. En Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este propósito de devoción está basado en este texto de amarás al Señor. Este trata del amor a Dios. El que sigue, el siguiente propósito, que es el de consagración, se parece mucho a este, que es de la devoción, pero al mismo tiempo difieren. ¿Por qué? Porque este de devoción lo que promueve es el amor a Dios. Amor a Dios. Quien cumpla este mandamiento cumplirá todos los demás, porque no podemos cumplir los demás mandamientos si no amamos a Dios. Esto es básico. De la misma manera, cualquier pecado que sea cometido puede ser atribuido fundamentalmente a la falta de amor para con Dios. ¿Por qué hacemos algo que molesta a Dios? Porque no lo amamos. Nos falta amor. Tal vez lo amamos, pero no lo amamos tanto y nos falta amor, y por eso hacemos algo que a Él no le agrada. Por eso la predicación con propósito de devoción es de suma importancia en toda congregación, porque todas las congregaciones deben amar a Dios. El amor para con Dios descansa sobre dos fundamentos. El primero es el conocimiento de lo que Dios es. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Y en segundo lugar, el otro fundamento es el aprecio de lo que ha hecho por nosotros. Para ser agradecidos con Él, necesitamos ser conscientes de todo cuanto hace por nosotros. Repito, dos fundamentos. Sobre estos descansa el mensaje y la devoción. La devoción descansa en dos fundamentos. Uno, conocer qué es Dios. El conocimiento de lo que es Dios es el primer fundamento. Y el segundo fundamento de la devoción es el aprecio de lo que ha hecho por nosotros. Así que, resumiendo, es lo que Dios es y lo que Dios hace por nosotros. Muy bien, la predicación con propósito de devoción ensalza la gloria y la majestad del ser maravilloso, inigualable e incomparable que es Dios. Presentar y exaltar los atributos de Dios como su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, veracidad, justicia, bondad, etc.,
ayudará a los creyentes a enamorarse más de Dios. Aquí hacemos una labor como la del siervo de Abraham, que fue enviado a la tierra donde vivían los familiares de Abraham, y él fue con la comisión de encontrar una esposa para su amo. Él tenía que ir a buscar una esposa para Isaac, y él tenía que enamorar a esa muchacha, pero no para él, sino para su amo, Isaac. Entonces él fue y le habló bonito a la muchacha, le habló bien de su amo y la conquistó para su amo. Entonces es de esto que se trata. Nosotros, los predicadores, vamos a hablar bien de Dios para que la gente lo ame. De eso se trata. La predicación con propósito intensifica la llama del amor divino en el corazón del redimido. La predicación con propósito de devoción anima a la congregación a expresar el amor a Dios por medio de la gratitud, no solamente en los cultos, sino como una actitud constante. La predicación con propósito de devoción exhorta a la alabanza congregacional entusiasta y sincera durante los cultos. La predicación con propósito devocional motiva a los hijos de Dios a conocerlo más por medio de la adoración privada, a través del estudio de la Biblia, la oración y la meditación. Así que queda claro, estamos nosotros con esto motivando a la iglesia, con este tipo de predicaciones motivamos a la iglesia para que ame a Dios. Ahora este otro, el número 4, es el propósito de la consagración, y este debe ser el resultado del anterior. En este se trata de conocer a Dios y de saber quién es y qué hace por nosotros para amarlo. Ahora, en el propósito de consagración, le demostramos que lo amamos, que no lo estamos adorando de labios para afuera, sino que en realidad somos sinceros. Es como que yo le diga a mi esposa que la amo, pero después no le quiero dar el gasto. Entonces, si de verdad la amo, me voy a consagrar a ella. Y así con Dios, si de verdad amo a Dios, voy a consagrar mi vida, mi cuerpo, mi mente, todo lo que soy, lo debo consagrar para Dios, pero no lo podría yo consagrar si yo no amara a Dios. Por eso necesito la devoción y después la consagración, porque consagración sin amor a Dios no sirve, no funciona, porque eso sería como obras nada más, pero obras sin amor, obras sin fe, obras huecas, obras que no sirven, porque tiene que haber amor a Dios, que es el propósito anterior, el de devoción. Entonces, el propósito de consagración. Este es el propósito de estimular al creyente a dedicar sus talentos, tiempo e influencia al servicio de Dios. Los sermones que se proponen lograr este resultado son clasificados como sermones de consagración. Este propósito está estrechamente relacionado con el anterior, pero a la vez es claramente distinto. En aquel, el de devoción,
el énfasis está sobre el amor para con Dios que el creyente abriga en su corazón. Y en este de consagración, el énfasis descansa sobre el servicio cristiano mediante el cual comprueba la sinceridad de su amor. La obra de Cristo, la obra de Cristo demanda diversas actividades. Cada creyente tiene algún don o talento que utilizar para el bien general, pero son muchos los cristianos que entierran sus talentos o que esconden su luz debajo de un almud. La predicación con propósito de consagración sacude la conciencia de los hermanos, los despierta de su letargo y los conmueve para que tomen la decisión de actuar poniéndose a la disposición del Señor para que Él los use en las actividades que Él adelantó de su reino. Es para que use todo todo Él debe tener disposición para que use en las actividades planeadas por Dios lo que Dios quiere que hagamos. Eso ya no es solamente amor, sino es amor demostrado con este propósito tiende a mover a la congregación, a actuar, a llevar a las cosas a la práctica. Muy bien, la predicación con propósito de consagración exhorta a cumplir los deberes cristianos personales como diezmar, ofrendar, hacer obra personal con los inconversos, romper con cualquier práctica que desacredite la obra de Dios, dedicarse a la obra misionera o emprender cualquier empresa o ministerio que esté indicado para la voluntad de Dios. La predicación con propósito de consagración motiva a la congregación a emprender proyectos como la construcción de algún edificio, la apertura de un seminario, el establecimiento de alguna institución de servicio social como una guardería, un asilo de huérfanos, etc. Y ahora veamos el propósito ético-moral, que es el número 5. Este es el propósito de ayudar al creyente a normar su conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos. Los sermones que procuran cumplir con este fin son clasificados como sermones éticos o morales. La atención frecuente dada a asuntos morales en la Biblia y la variedad de las condiciones sociales de nuestro tiempo, así como el entorno en el cual vivimos, llevan a los predicadores a hablar sobre temas relacionados con la moral. Por una parte, hay temas sobre los cuales la Biblia tiene una palabra clara y terminante. Entre estos casos se pueden enumerar como ejemplos el matrimonio y el divorcio, las relaciones obrero-patronales, el racismo, el alcoholismo, la veracidad, la honradez y la gratitud. De todo esto habla claramente la Biblia y hay textos en los cuales nos podemos basar para ello. Pero en relación con estos, todo lo que el predicador tiene que hacer es presentar de manera clara y con espíritu de amor lo que la Biblia dice, instar o exhortar a sus oyentes, a la iglesia, a acatar la voluntad de Dios. Pero existen muchos problemas morales en el mundo actual
que no fueron tratados de manera directa y específica por los autores inspirados en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque en el tiempo que se escribió las Escrituras, pues no había esas cosas, por eso la Biblia no habló de eso. Podemos mencionar, por ejemplo, el uso del tabaco, el baile entre personas de sexos opuestos, la práctica de apostar sobre las carreras de caballos y la costumbre de soplar en los exámenes de, de los estudiantes, de los escolares. ¿Qué debe decir el predicador respecto a tales cosas? La Biblia no dice nada. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que como la Biblia no lo prohíbe, se puede hacer? Obviamente no. Si está convencido de que estas u otras cosas semejantes están minando la vida espiritual de una parte considerable de su congregación, debe acercarse al problema desde el punto de vista de los principios cristianos generales revelados en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay principios. A veces no hay un texto exacto, pero sí hay principios. Principios que emanan de la Biblia. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo. La Biblia no habla del cigarro, no habla de fumar. Pero, ¿qué vamos a decir al respecto? Bueno, fumar es algo que hace daño. Hace daño, todos sabemos que hace daño al cuerpo y debemos ser buenos mayordomos. Por lo tanto, no debemos fumar porque fumar enferma. Y punto. Ahí se acabó. Pero hay otras cosas y también hay otros principios para las demás cosas. Ahora, en la predicación de sermones éticos hay dos peligros que evitar. Primero es divorciar la moral de la doctrina. O sea, el peligro de dejar la impresión de que sin nacer de nuevo una persona sería salva por su buena moral. Es decir, salvación por obras. No, eso no es así, para nada. Así que realmente tenemos que enseñar la doctrina. La moral también tiene su lugar, pero la moral, una persona muy moral, no por moral, se va a salvar. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando prediquemos acerca de eso. Y también otra cosa que sucede es que a veces rebajamos la dignidad del púlpito con la discusión de temas cuya escasa importancia no justifica un tratamiento formal o cuya naturaleza sugestiva tendería a corromper la mente en vez de edificar el espíritu de la congregación. Por ejemplo, en una ocasión había alguien que quería enseñar, quería predicar acerca de que si Adán y Eva tenían o no tenían ombligo. O sea, ¿qué caso tiene discutir un asunto así o predicar sobre eso? Eso es perder el tiempo. Entonces hay que tener cuidado de no rebajar la dignidad del púlpito. En el púlpito no debemos tratar cualquier cosa, sino no debemos predicar cosas ociosas. Hay que predicar, bueno, digo en el púlpito, pero donde quiera que estemos predicando. No debemos rebajar la predicación. Bueno, entonces esos son los peligros que hay con esos dos peligros. Y el dar a entender que hay que ser tan moral, que es más importante la moral que Cristo, eso no puede ser. Y tampoco
rebajar la dignidad del púlpito predicando cualquier cosa. Muy bien. Y vamos a ver el número 6, el propósito de dar aliento. Este es el propósito de fortalecer y dar aliento al creyente en medio de las pruebas y crisis de su vida personal. Los sermones que tienen esta finalidad son clasificados como sermones de aliento. Los sermones de aliento son muy necesarios en la iglesia porque hay muchos motivos para que los hermanos en la iglesia puedan estar tristes, preocupados, no sé, afanados. Y bueno, porque hay enfermedades, hay problemas económicos, hay enemistades, hay un montón de cosas por las que las personas, los hermanos, pueden estar tristes. Bueno, pues por eso se necesitan los sermones de dar aliento. La descripción más acertada que existe de este tipo de predicación es la que hallamos en las palabras de Pablo a los Corintios. En Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza, eso es, pero el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, aquí lo que significa la palabra profetiza es predicación. Por eso los profetas de ahora son los predicadores. Bueno, la palabra consolación representa la traducción de paramutia, voz que trata de la condición del cristiano en este mundo malo y hostil, donde tiene que padecer persecución y aflicción de toda clase. La consolación se propone ayudarle a comprender la naturaleza de lo que tiene que padecer y capacitarle para perseverar con denuedo y buen ánimo hasta el fin. La predicación cristiana debe ocuparse, entre otras cosas, de mensajes tales como este, mensajes basados en textos como este, el de Hebreos 12, 2 y 3. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, entonces, eso quiere decir que por más que nosotros suframos, jamás vamos a sufrir, jamás vamos a sufrir más que Jesús. Así que lo que debemos preguntarnos cuando estemos sufriendo mucho es preguntarnos, ¿estoy sufriendo más que Cristo? Y obviamente no. Aunque existiera una muerte más dolorosa que la que Cristo sufrió, aún así no estaríamos sufriendo más que Cristo, porque Cristo no cometió ningún pecado y nosotros, con los pecadores que somos, merecemos mucho más que los dolores que Cristo sufrió. Así que nosotros merecemos cualquier cosa que nos suceda. No merecemos vivir felices ni gozosos. Lo que merecemos es sufrimiento. Y si Dios nos lo permite, tenemos que darle gracias en medio del sufrimiento, porque el que sufrió más es Cristo. El experto en sufrimientos, según un salmo, es Cristo, porque Él es experimentado en, en sufrimiento, experimentado en dolor.
en aflicción. Eso lo dice en el Salmo 53. Bien, la predicación con el propósito de dar aliento se hace indispensable por la multiplicidad de acontecimientos y de circunstancias en la vida del creyente que le afligen y amargan, que lo desaniman y decepcionan. Su vida suele ser combatida por la duda, el dolor, la tentación, el temor, las pérdidas, la persecución, la miseria y la muerte misma. Todo eso nos está sucediendo, tal vez no al mismo tiempo, pero la humanidad en general sufrimos de todo esto que mencioné. Hay ocasiones en que nuestros hermanos comparten el sentimiento del apóstol Pablo cuando dijo: en todo fuimos atribulados, de fuera cuestiones, de dentro temores. O sea que nos llueve sobre mojado y necesitamos predicaciones, sermones, estudios de temas de aliento. Pero Pablo agregó a la cita que acabamos de dar estas palabras significativas. O sea que dice: en todo fuimos atribulados, de fuera cuestiones, de dentro temores. Pero luego dice: mas Dios, que consuela a los humildes, nos consoló. Y Dios puede consolar a todo su pueblo en sus días de aflicción y fortalecerlo en sus horas de debilidad y guiarlo en sus momentos de duda, de irresolución. Nuestro Dios puede librar de la tentación, sosegar al pecho temeroso y suplir toda otra falta que sus hijos lleguen a tener. Tal es el mensaje de los sermones de aliento. Ponen delante del creyente la grandeza del poder de Dios. Le recuerdan lo que Dios ha hecho en tiempos pasados. Le advierten de la realidad de su presencia y de su voluntad para actuar ahora. Y le infunden ánimo para confiar en el cumplimiento de las preciosas promesas divinas y para seguir adelante a pesar de todo. Pues hasta aquí dejamos el audio. Que Dios les bendiga y deseo mucho que lo escuchen y lo tomen muy en cuenta. Que Dios les bendiga.